Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. La Odisea es un poema épico griego atribuido al poeta Homero y compuesto alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, donde se narra el largo y peligroso regreso de Odiseo o Ulises a su hogar después de la guerra de Troya, combinando elementos mitológicos, aventuras marítimas y reflexiones sobre la astucia humana, la sabiduría superior, la voluntad y el destino. Pero este no es solamente un relato de viajes y monstruos míticos. El retorno de Odiseo a su isla, Ítaca, también es interior y simbólico. Desde el punto de vista mítico, es uno de los modelos más antiguos del patrón arquetípico que conocemos como el viaje del héroe. Durante casi 3000 años, los pensadores esotéricos de distintas épocas han intuido que detrás de la historia de Odiseo hay una guía simbólica para una especie de proceso iniciático oculto. En los antiguos misterios, la Odisea podía leerse como el relato del espíritu que, atrapado en el mundo material, debe superar pruebas para volver a su origen. Autores modernos vieron en Ulises a un héroe solar cuyo periplo refleja los ciclos cósmicos y el combate contra potencias que encadenan el alma. Los personajes, monstruos, hechiceras y dioses simbolizan arquetipos y fuerzas interiores que el héroe debe integrar. En definitiva, diferentes tradiciones como el pitagorismo, el neoplatonismo, el hermetismo, el esoterismo moderno y hasta la psicología arquetípica encontraron en la Odisea claves secretas sobre el camino del alma errante en el regreso a su hogar divino. Así que hoy vamos a repasar algunas de las interpretaciones más habituales que se suelen hacer en el contexto esotérico sobre las alegorías y el mensaje oculto en la Odisea. Antes de comenzar, les recuerdo que si les gusta este tipo de material, se suscriban y dejen su like, así reciben contenido a medida que lo vaya subiendo. Comenzamos. Para quien no lo sepa, la Odisea se sitúa cronológicamente después de la guerra de Troya y cuenta el regreso de uno de sus héroes, Odiseo o Ulises en latín, y lo que le sucede en los 10 años posteriores a la caída de Troya. La historia comienza con Ulises habiendo sobrevivido a la guerra y si comenzamos a analizar el contexto en términos simbólicos, podemos ver a la guerra de Troya como la inmersión del buscador en los conflictos mundanos. Ulises, al igual que muchos al inicio de su camino, se entregó a las luchas externas, la ambición, la violencia, la venganza y todo lo que vemos que pasa en la guerra de Troya. Pero una vez concluidas estas luchas, después de cierto rodaje, el buscador comienza a anhelar el regreso a la paz profunda, a la patria del alma, y ahí comienzan las luchas internas. Entonces, su reino, la isla de Ítaca, no solamente es un lugar físico, representa un estado original de armonía y plenitud del que el alma se ha alejado. Y acá hay un concepto que generalmente es desconocido, y es la idea central sobre la cual está compuesta la Odisea. Me refiero al nostos, un término que en griego antiguo significa retorno. Pero en los mitos y la poesía épica, sobre todo en Homero, es un concepto cargado de resonancias simbólicas y existenciales. En las escuelas mistéricas griegas, el nostos se usaba para referirse alegóricamente al anhelo del retorno, a abandonar los conflictos mundanos para regresar a un reino espiritual. Pero, por supuesto, este camino de retorno está plagado de pruebas desde el comienzo. Veamos. Al terminar la guerra, Ulises está en la cima de su prestigio, desempeñó un papel decisivo en la victoria de los griegos sobre Troya y se ganó la fama de ser el más astuto de los estrategas. Pero esta confianza se desliza hacia la arrogancia, se transforma en ibris. En la cultura griega antigua, cuando un hombre caía en el exceso de soberbia, ofendía a los dioses. Los griegos hasta tenían una palabra precisa para describirlo, ibris. Un acto de desmesura o un estado de exceso que corrompe el orden natural y social y por lo tanto desafía a los dioses y a las leyes cósmicas. La consecuencia inevitable de la ibris era la némesis, la retribución que los dioses enviaban para restaurar el equilibrio, la cual, como se imaginarán, no solo era terrible, sino que tenía una sombra muy alargada. Al principio, Ulises comete errores debido a su ibris y al desorden de sus hombres, lo que provoca las primeras desgracias. Justo después de salir de Troya, el viento lleva a la flota hacia Ísmaro, la ciudad de los Cicones, donde saquean, matan y toman botín. Sin embargo, Ulises comete un error.
En lugar de retirarse rápido, sus hombres se quedan festejando y bebiendo. Esto da tiempo a los Cicones para reagruparse y contraatacar, causando muchas bajas y obligándolos a huir. Este episodio inicial parece indicar que el descontrol de las pasiones y la violencia desvían al neófito de la senda. De esta lección, Ulises aprende que para avanzar debe tener dominio sobre sí mismo y sobre sus hombres, que son una metáfora tanto de los recursos que dispone el héroe como de los múltiples aspectos de la personalidad. La guerra de Troya terminó. Esta nueva etapa exige poner orden donde antes reinaba el caos. Tras escapar de los Cicones, la flota de Ulises llega a la tierra de los lotófagos, los comedores de loto. Este pueblo ofrecía a los extranjeros unos frutos de loto dulces cuyo sabor hacía olvidar todo deseo de regresar a casa. Varios de los marineros de Ulises prueban el loto y quedan en un estado de ensoñación, sin querer retomar el viaje, así que Ulises debe arrastrarlos de vuelta a las naves para poder salvarlos. En clave esotérica, el episodio de los lotófagos es una alegoría de la tentación del olvido que acecha al buscador. Por otro lado, el mismo loto es un símbolo del buscador, porque es una flor hermosa que crece en el barro, y los lotófagos son los encargados de comérselas. Este episodio es el símbolo de aquellas distracciones placenteras que adormecen la conciencia y que hacen olvidar cuál es la verdadera meta. Luego de esto, Ulises arriba a la isla de los Cíclopes, y junto con algunos compañeros, el héroe queda atrapado en la caverna del cíclope Polifemo, quien empieza a devorar a los hombres uno por uno. Para escapar de esta pesadilla, Ulises emborracha al cíclope con vino y mientras duerme le clava una estaca ardiente en su único ojo, dejándolo ciego. Después, él y sus hombres escapan atados bajo el vientre de las ovejas del rebaño de Polifemo, de modo que el cíclope ciego, al palparlas, no los detecta. Cuando Polifemo pide ayuda a gritos a los otros cíclopes, dice que nadie lo ha atacado, porque Ulises le había dicho que su nombre era Nadie, por lo que los otros cíclopes no le prestan atención, así que Ulises logra huir. Pero comete un error de orgullo. Una vez que está a salvo en su barco, mientras se aleja, le grita su verdadero nombre, provocando que Polifemo invoque la ira de su padre, el dios Poseidón, contra Ulises. Esta maldición del dios del mar será la némesis que complicará el retorno del héroe durante años. Ahora bien, ¿qué representa Polifemo desde una óptica simbólica? Varias interpretaciones coinciden en verlo como la personificación de la ignorancia y el egoísmo ciego. Un gigante de un solo ojo en la mitad de la frente sugiere una visión mental limitada. Ulises y sus compañeros quedan encerrados en la caverna del cíclope, de modo análogo a cómo la conciencia queda atrapada en la ignorancia y el egoísmo, y los compañeros devorados serían las facultades más débiles del buscador, consumidas por la naturaleza inferior durante la lucha por liberarse. Ulises se libera a través de la metis, es decir, de la astucia inteligente, que en términos esotéricos podemos entender como la sabiduría aplicada o la inteligencia espiritual. Ulises utiliza el vino, símbolo de inspiración divina o de conocimiento secreto, para adormecerlo, y luego le clava una estaca en su único ojo. Es decir, para vencer al egoísmo y la ignorancia se necesita cegar la visión ilusoria. Polifemo ve con el ojo del cuerpo, pero no con el ojo del alma. Acá la alegoría sugiere que el iniciado debe anular el poder de la ignorancia y el ego para poder salir de la caverna, de la ilusión. Y el hecho de que Ulises diga llamarse Nadie es otro detalle simbólico que confirma esta lectura. Solo cuando el héroe renuncia a su identidad egoica, volviéndose nadie, puede salir de la caverna y huir del monstruo de la ignorancia y el egoísmo. En la humildad del no soy nadie radica una fuerza invencible, porque el ego monstruoso no puede concebir ni combatir aquello que carece de nombre o identidad individual. Pero más adelante, cuando Ulises recae en la ibris, gritando su verdadero nombre, reincide en la soberbia y esto atrae a la némesis. Poseidón, el padre de Polifemo, se alza como el enemigo implacable de Ulises, enviándole tormentas y enemigos. Así, la Odisea nos dice que incluso tras una victoria espiritual, el ego puede resurgir triunfante y arruinar parte del logro atrayendo nuevas dificultades.
el aspirante debe permanecer humilde y anónimo tras la victoria o las fuerzas adversarias lo perseguirán. Ulises aprende esto por las malas. A partir de Polifemo va a ser perseguido por la cólera de Poseidón, un símbolo de las turbulencias kármicas que acarrea cualquier tipo de orgullo o crueldad. Por lo menos ha superado la prueba inicial gracias a su ingenio y a su renuncia momentánea del yo. Esto será una constante durante todo el viaje. La mente sagaz y la astucia, atributos mercuriales propios del mismo Hermes, van a ser las armas principales de Ulises, incluso más efectivas que la espada. La iniciación en los misterios griegos privilegiaba a la sofía, o sea, a la sabiduría, sobre la fuerza, y Ulises pretende ser ejemplo de eso. Tras sobrevivir a Polifemo, Ulises llega a la isla de Eolo, el señor de los vientos, que lo recibe amistosamente. Queriendo ayudarlo, le regala un odre de cuero donde había encerrado a los vientos desfavorables. Mientras Ulises conserve cerrado el odre, las tempestades no los desviarán y un viento benigno va a impulsar los barcos hasta Ítaca. Así que durante días navegan sin contratiempos, pero la fatiga vence a Ulises y se queda dormido. Los marineros deciden abrir el odre creyendo que contiene un tesoro que su capitán no quiere compartir, y cuando rompen el sello, los vientos se desatan y causan una terrible tormenta que arroja a la flota muy lejos de su destino, sugerentemente otra vez a la isla de Eolo. Este episodio es una alegoría de cómo la indisciplina, la duda y la impaciencia pueden arruinar el progreso espiritual. El odre de Eolo simboliza un don divino, una gracia o incluso un conocimiento entregado al discípulo para facilitarle el camino. Mientras Ulises, la conciencia rectora, vigiló y permaneció despierto, la travesía fue directa. Pero al dormirse, es decir, un descuido de la conciencia, las partes inferiores de sí mismo, sus marineros, sucumbieron y liberaron fuerzas caóticas que no podían manejar, es decir, aceleraron y malversaron un conocimiento arcano para el que todavía no estaban preparados y todo terminó en desastre. Cuando los secretos se revelan sin la preparación requerida, los vientos de la mente y las pasiones se descontrolan, el aspirante pierde el rumbo y se debe comenzar de nuevo. Reemprendida la navegación tras el incidente con Eolo, las naves llegan a la tierra de los Lestrigones, una tribu de gigantes terribles. Estos emboscan a la flota y les tiran piedras enormes desde los acantilados, destruyendo 11 de las 12 naves. Solamente la embarcación de Ulises consigue maniobrar y huir a tiempo. Este episodio es muy breve y cuando se lee la Odisea parece hasta forzado o fuera de contexto, o por lo menos para la lectura superficial, porque para la lectura esotérica, los lestrigones representan una fuerza arrasadora que destruye sin posibilidad de ser evitada. Son la manifestación del principio destructivo de la naturaleza. En términos iniciáticos, este paso puede entenderse como la muerte de una gran parte del antiguo yo. Lo innecesario y lo que ya no sirve para el viaje es destruido. Las 11 naves aniquiladas corresponden a los apegos, identidades ilusorias o bastones psíquicos del buscador que son aniquilados como parte de su transformación. Muchas tradiciones místicas relatan experiencias de noche oscura, de crisis profunda, de nigredo, donde el adepto siente que casi todo en él es destruido para que solo permanezca lo esencial. Los lestrigones, entonces, simbolizan esa crisis inevitable que purga al héroe de todo apoyo superficial o cargas innecesarias. Después de esta prueba, Ulises continúa con una sola nave. Su identidad psíquica ahora está concentrada. Las fuerzas dispersas se han reducido a un núcleo central trascendente. Esto refleja la determinación absoluta que exige la senda oculta. Incluso si la vida del iniciado sufre derrumbes, pérdida de bienes, amigos, viejas creencias, su voluntad de llegar a la verdad debe permanecer firme. Así es que Ulises llora a sus compañeros, pero sin demorarse continúa navegando hacia el próximo desafío. Y ahora el viaje nos lleva a una de las historias mitológicas más célebres de toda la historia humana. Ulises y sus compañeros llegan a la isla de la maga Circe, uno de los episodios más ricos en simbolismo de toda la Odisea. Circe es una semidiosa, hija del dios Helios y de la Oceánide Perseis.
Esa naturaleza híbrida explica su condición, es inmortal y posee poderes extraordinarios, sobre todo en la farmaqueia, el arte de las hierbas y las pociones mágicas. Esta hechicera vive en un palacio en el medio del bosque, rodeada de animales extrañamente dóciles. Incluso fieras salvajes como leones y lobos se portan como si fueran sus mascotas. Tan pronto llega a la isla, Ulises envía un grupo a explorar. Estos compañeros descubren el palacio de Circe y ella los recibe y les ofrece un banquete. Los marineros comen y beben sin preocuparse, pero Circe ha disuelto una pócima en el vino. Tan pronto como beben, la pócima aturde sus sentidos y con el toque de su varita mágica los transforma en cerdos y los encierra en un corral. Solo uno, que había sospechado de la trampa y se quedó afuera, logra escapar y avisar a Ulises. El héroe decide rescatar a sus compañeros personalmente y se dirige al palacio, pero en el camino se le aparece el dios Hermes, mensajero de los dioses y protector de los viajeros. Hermes le entrega a Ulises una planta mágica llamada Moli, de flor blanca y raíz negra, diciéndole que ese será su antídoto contra la poción de Circe. Pero también le advierte que cuando Circe intente tocarlo con la varita, Ulises debe encararla con su espada como si fuera a matarla y exigirle que jure no dañarlo, ya que ella no puede romper su juramento. Ulises sigue al pie de la letra las indicaciones de Hermes y Circe termina convirtiéndose en aliada, le quita el hechizo a los compañeros y les da refugio a todos. Ulises y sus hombres se quedan un año entero viviendo con comodidad en la morada de Circe. Ella incluso se vuelve amante de Ulises. Sin embargo, pasado ese tiempo, los marineros le recuerdan a su líder que debe continuar el viaje. Entonces Ulises le pide ayuda a Circe para regresar. La maga le revela que para poder llegar a Ítaca, primero debe descender al reino de Hades a consultar el alma de un adivino ciego, Tiresias, quien tiene instrucciones de los dioses. Circe orienta a Ulises sobre cómo realizar el ritual de Nequia, que es un ritual de necromancia para atraer las almas de los muertos. Siguiendo las indicaciones de Circe, Ulises navega hacia los confines del océano y llega a la entrada del Hades, el reino de los muertos. Ahí realiza el ritual que le enseñó la maga, cava una fosa, sacrifica un carnero, una oveja negra y hace libaciones con los fluidos. Las almas de los difuntos acuden a alimentarse de las libaciones y Ulises, espada en mano, los mantiene a raya hasta que aparece el alma de Tiresias, un célebre adivino tebano. Ulises lo deja alimentarse y Tiresias a cambio procede a revelarle su destino. Le confirma que Poseidón lo obstaculiza por lo de Polifemo, pero le dice que aún así llegará a Ítaca si cumple una condición crucial: no tocar las vacas sagradas del dios Helios cuando las encuentre en la isla de Trinacia. De lo contrario, sufrirá la destrucción de su barco y la muerte de sus compañeros. Tiresias también le anuncia que cuando termine su aventura deberá emprender un último viaje tierra adentro hasta encontrar un pueblo que no conozca el mar y ahí ofrecer un sacrificio a Poseidón para aplacarlo definitivamente. Solo entonces su periplo terminará en paz. En el Hades, Ulises también se encuentra con el alma de su madre y con compañeros de la guerra de Troya, como Agamenón, Áyax, Aquiles o Patroclo. Veamos. En muchas tradiciones chamánicas y mistéricas de la antigüedad, el aspirante debía experimentar una forma de muerte ritual o de viaje en trance al reino de las almas con el objetivo de volver con una sabiduría que solo los muertos poseen. Ulises cruza el umbral y conversa con los difuntos, y esto puede interpretarse de varias maneras. En un sentido, representa la necesidad de confrontar la realidad de la muerte y el material inconsciente profundo. Ulises enfrenta a sus miedos y a sus heridas psíquicas, como por ejemplo el dolor por la pérdida de su madre o de sus compañeros en la guerra de Troya. En términos esotéricos, este viaje al Hades es la adquisición del conocimiento de lo invisible, de la gnosis. Ulises obtiene las verdades que necesitaba para seguir: las pruebas de Poseidón, el conocimiento del tabú de las vacas del sol y la confirmación de que su retorno es posible. Tiresias funciona como la voz de la intuición profética, a la cual solo se puede oír con claridad sumergiéndose en la oscuridad interior. La advertencia sobre las vacas del sol es muy importante porque significa no profanar lo sagrado aunque la necesidad apremie. El adepto debe mantener la templanza y el respeto por el orden cósmico y por lo divino.
Tiresias le anticipa las consecuencias de fallar en esta prueba, es decir, le da la oportunidad de ejercer el libre albedrío con previsión, pero al no haber ignorancia no hay excusa. Por tanto, la responsabilidad es mayor y en caso de fallar también lo será el castigo. Finalmente, tras esta fase de muerte simbólica, viene la resurrección ritual y Ulises sale del Hades transformado. Ha mirado al abismo y ha conversado con la verdad desnuda de la muerte. Vuelve a la isla de Circe con un conocimiento sagrado. Su paso por el inframundo marca un punto de inflexión, donde Ulises deja de ser simplemente el más astuto de los veteranos de Troya para convertirse en el más sabio de los guerreros griegos. Armado con este conocimiento, Ulises y sus compañeros finalmente parten de la isla, pero al despedirse, Circe sigue desempeñando el papel de guía. Le advierte a Ulises de los peligros que vendrán, las sirenas, Escila, Caribdis, la isla de Helios, etc., pero también cómo afrontarlos. En definitiva, la estancia con Circe es una clara etapa de iniciación en el viaje de Ulises. La gran maga actúa primero como enemiga y luego como maestra. Es un giro típico de los ritos mistéricos. La guardiana terrible que se vuelve aliada una vez que el aspirante demuestra su valor y su pureza. Vamos por partes. Retrocedamos en la historia hasta cuando los hombres llegan al palacio. Circe les ofrece un banquete encantado que los degrada a bestias. Comer de la mesa de Circe sin entender qué es lo que se está haciendo equivale a sucumbir a los placeres bajos sin discernimiento. Los compañeros de Ulises que se entregan a la comida y la bebida sin reparo y sin sospechar representan esa parte del buscador proclive a la lujuria, la gula y la inconsciencia sensual. Circe no es un chiste, es una maga semidivina relacionada al sol. De hecho, como dijimos, es su hija, así que su función es sacar a la luz la verdadera naturaleza de quienes llegan a su mesa, revelando la condición animal de esos compañeros que, sin la guía de la razón, ya que Ulises no está con ellos, se comportan como cerdos en potencia. Y el hecho de que seguían siendo humanos dentro del cuerpo de cerdos refleja que el alma humana, pese a ser inmortal, puede degradarse si sigue sus impulsos sin discernimiento. En la hermandad pitagórica se solía decir que el alma que vive una existencia bestial renacerá como bestia. Circe, cuyo nombre en griego original es Kirke, proviene de la palabra kyklos, que quiere decir ciclo, y por lo tanto hay una conexión entre Circe y el ciclo de muerte y renacimiento. Como explica la tradición esotérica, el poeta Homero habría llamado Circe a la diosa que simboliza la recorrida cíclica del alma, porque el sol, su padre, es el que une cada muerte con una nueva generación. Los adeptos antiguos veían en la isla de Circe la metáfora de una especie de umbral donde las almas llegan confundidas sin saber orientarse. Si caen en la prueba de los placeres a la que los somete Circe, se les borra la memoria y son llevadas de nuevo a otro nacimiento, que según el individuo puede llegar a ser hasta bestial. Así vemos que en clave órfico-pitagórica, Ulises y sus hombres están viviendo una alegoría de la metempsicosis, o como llamaban los griegos, al traspaso del alma. Ulises, que como todo héroe mitológico pretende ser un ejemplo para la educación de los nobles griegos, es un personaje idealizado, así que él consigue lo que sus compañeros no pudieron, resistir el embrujo, pero importantísimo, no lo hace solo, sino con la ayuda mercurial de Hermes. Acá Hermes simboliza lo de siempre, es la inteligencia divina, el mediador entre lo alto y lo bajo, el arquetipo del maestro iniciador que provee las herramientas para vencer a la ilusión. En este caso, la planta sagrada que le da a Ulises, la moli de raíz negra y flor blanca. Donde la experiencia en el mundo material es la raíz negra que termina floreciendo en la pureza espiritual, la flor blanca. Entonces, la moli, que hasta el día de hoy es considerada una planta mágica, simboliza la capacidad de estar en el mundo sin caer en la ilusión del mundo. Ulises puede beber del vino de Circe, es decir, participar de la vida sensorial sin sucumbir a sus encantos. Esto gracias a la preparación interior facilitada por Hermes. Es la cualidad que distingue al iniciado del profano.
Ambos viven las mismas experiencias, pero el iniciado en los misterios de la vida cuenta con un antídoto contra la degradación, que es su conciencia despierta, su voluntad y la conexión con su yo divino representada en su diálogo con Hermes. Cuando Ulises se enfrenta a Circe, la espada simboliza el discernimiento agudo y la voluntad que corta a través de la ilusión. Es notable que el poeta Homero haga que Ulises se quede un año entero en compañía de Circe. Este año representa un periodo de instrucción y purificación, porque si Circe es hija del sol, su isla también es un lugar de iluminación. Durante ese tiempo, los compañeros recuperados disfrutan de paz y buena vida y Ulises hasta se convierte en amante de la maga. El lenguaje mítico es la unión del héroe con la diosa, un hierogamos simbólico que suele indicar la integración de la sabiduría en el alma del iniciado. Ulises, al unirse con Circe, integra en sí mismo la comprensión de los ciclos de la naturaleza y de la magia que ella personifica. Circe termina actuando como una consejera espiritual y envía a Ulises a la etapa más decisiva de todas, la catábasis al inframundo. Acá Circe literalmente asume el rol de una maestra de los misterios, la que prepara al adepto para su descenso iniciático. Literalmente le enseña el ritual y la magia para atraer a las almas, revelándole conocimientos propios de un hierofante. Esto muestra que Ulises, tras someter sus pasiones, es digno a dar el siguiente paso, la confrontación con el secreto de la muerte. Veamos. Circe ayudó a Ulises a dominar su naturaleza instintiva, los hombres cerdo, y a alcanzar cierto equilibrio, un año de reposo y deleite sin perderse a sí mismo ni tampoco olvidar su meta final, por lo que ahora él puede afrontar la sombra más grande, que es la realidad del más allá y del encuentro con los espíritus. En términos esotéricos, se suele decir que nadie debe intentar explorar los planos sutiles, en este caso el Hades, sin antes haber purificado sus impulsos animales. De lo contrario, podría enloquecer o perderse. Pero como vimos, Circe garantiza que Ulises está listo. Muchos estudiosos han conectado este tramo del mito con los misterios de Eleusis, donde el rito de iniciación escenificaba la entrada al inframundo para luego renacer espiritualmente. Mediante este rito, los iniciados estaban preparados para morir antes de morir. Finalmente, el héroe retoma su misión. Esto señala que el buscador no debe apegarse a las etapas intermedias por más que sean agradables. Así que Ulises se despide de Circe con gratitud sincera, ya que ella lo ha renacido en la vida y parte de nuevo a la aventura. Reemprendida la navegación, Ulises y sus compañeros, guiados por las instrucciones de Circe, enfrentan la célebre prueba de las sirenas. Las sirenas, en la tradición griega, eran seres mitad mujer y mitad ave, dotadas de un canto irresistible que atraía a los marineros hacia su isla, donde encallaban para luego morir. La cuestión es que nadie que escuchara su canción podía escapar, no solo porque era de una belleza sobrenatural que ablandaba la voluntad, sino porque en ese canto le ofrecían a los marineros el conocimiento absoluto. Sabiendo esto de antemano, gracias a Circe, Ulises tapa con cera los oídos de todos sus hombres para que no oigan el canto y ordena que a él lo aten al mástil del barco, sin cera en los oídos, porque quería experimentar qué tan poderoso era el canto de las sirenas. Le dice a sus compañeros que por más que suplique y ordene, no debe ser liberado. Así, el barco pasa por la isla de las sirenas, y Ulises siente cómo las voces más melodiosas que jamás había escuchado empiezan a llamarlo por su nombre. Esas palabras se cuelan hasta lo más profundo de su psique y le prometen revelarle todo el conocimiento del mundo. Entre otras cosas, le cantan al oído lo siguiente: «Ven aquí, célebre Ulises, gloria de los aqueos, detén tu nave y escúchanos. Nadie ha pasado por aquí sin oír de nuestras bocas la dulce voz, para luego marcharse gozoso y más sabio». El héroe queda automáticamente fascinado y pierde la razón. Forcejea y lucha y suplica a gritos para que lo suelten y poder ir hacia ellas. Pero los compañeros no lo obedecen y por el contrario reman con más fuerza para alejarse del alcance de las canciones. Cuando están lo suficientemente lejos de su influencia, Ulises empieza a recobrar la compostura, mientras que las sirenas, privadas de su presa, terminan arrojándose al mar y pereciendo, aunque esto último varía según algunas versiones del mito. Veamos.
Este episodio es uno de los más cargados de simbolismo de toda la Odisea. Las sirenas representan la tentación mediante el conocimiento prohibido y se aferran a la vanidad espiritual. A diferencia de los lotófagos, cuyo peligro era el adormecimiento de los sentidos y la tibieza placentera del olvido, las sirenas ofrecen algo aparentemente elevado. Conocen los secretos que todos ansían saber. Ese es el punto débil de cualquier buscador. ¿Qué buscador no querría el conocimiento total? Conocimiento instantáneo, sin esfuerzo, sin preparación. Ahí radica la trampa, el deseo desordenado de saber, la curiosidad morbosa o el orgullo de querer oír su propio nombre alabado por voces celestiales. Muchos han comparado a las sirenas con las seducciones intelectuales que desvían al héroe y con la vanidad que surge cuando uno se cree digno de algo especial. Ulises quiere escuchar lo que ningún mortal ha escuchado. Esta es una metáfora muy profunda que puede tener distintas interpretaciones. Podría aludir a las ilusiones del plano astral, dulces voces que pueden engañar o hacer perder el rumbo, o a ideologías y filosofías tentadoras que halagan al ego con palabras y promesas de conocimiento sin sacrificio. Como fuese, Ulises se convierte en el único hombre que las escucha y sobrevive, pero esto es gracias a la astucia y la previsión, no porque sea inmune a la fascinación. Ulises recuerda la instrucción de Circe y toma precauciones extremas, sabe que no es inmune al encanto y por eso se hace atar. Las cuerdas que lo atan al mástil simbolizan la disciplina y la voluntad que lo mantienen firme en su camino, y el mástil del barco podría verse como su eje espiritual, al que se ata para no desviarse. Esta imagen es poderosa. El héroe debe atarse a sus principios más firmes para atravesar la prueba de la seducción del saber fácil y del elogio. Los oídos tapados con cera de abejas simbolizan el filtro de los sentidos ante el canto seductor, la mente enfocada, en silencio, que no permite que los halagos, distracciones o promesas vacías penetren. El hecho de que Ulises elija oír a las sirenas en lugar de simplemente taparse los oídos indica que él busca la experiencia consciente del peligro para superarlo. Es arriesgado, pero Ulises confía en los medios que ha preparado para resistir. En un nivel más místico, puede recordarnos a la idea de que la verdad desnuda o el lenguaje divino es insoportable para la mente humana si no está preparada, y que por eso el héroe que transita el periplo debe atarse a los valores más poderosos que posea. Acá, la enseñanza parece ser que los valores y las reglas éticas a las que se ata el héroe en el viaje, lejos de ser limitaciones inútiles, pueden llegar a ser la última salvaguarda en los momentos en que la mente flaquea y se está solo enfrente de una prueba tan difícil que la única victoria posible es no sucumbir. Desde entonces, amarrarse al mástil ha quedado como expresión proverbial de mantenerse fiel a un propósito a pesar de las distracciones y las promesas. Inmediatamente después de las sirenas, Ulises debe navegar por el estrecho paso dominado por dos monstruos terribles, Escila y Caríbdis, situados cada uno a un lado de un canal angosto. Escila es una criatura de 6 cabezas que habita en una cueva en lo alto del acantilado. Desde ahí ataca todo lo que pasa a su alcance, atrapando marineros para devorarlos. Y Caríbdis, del otro lado, es un monstruo submarino que traga enormes cantidades de agua, formando un remolino gigantesco que puede engullir a cualquier barco que pase demasiado cerca. Circe ya le había advertido a Ulises que no había forma de evitar totalmente el peligro. Si se acercaba demasiado a Caríbdis, perdería todo el barco. La única opción era pegarse un poco más del lado de Escila y sacrificar a unos pocos hombres. Escila alcanzaría a devorar a 6 de sus marineros, uno por cada cabeza, pero al no acercarse demasiado, solo tendría tiempo para atacar una vez, y por lo menos el barco sobreviviría. Ulises sigue este consejo mientras contempla con horror cómo Escila desciende rápidamente y ataca a 6 de sus compañeros. El resto de la tripulación se contiene de tomar las armas, saben que no tienen ninguna oportunidad y reman con todas sus fuerzas para alejarse antes de que Caríbdis los succione. Logran cruzar con la pérdida de los 6 compañeros, pero con la nave y el resto de la tripulación a salvo.
Más tarde, Ulises reconocería que el momento de ver a sus hombres gritando en las fauces de Escila fue el momento más horrendo de todo el viaje. Bueno, a nivel simbólico, el paso entre Escila y Caríbdis ejemplifica cómo enfrentar dilemas donde no existe una opción sin costo. Es una alegoría de la necesidad de aprender lo que más tarde se conoció como el medio justo aristotélico. El mesote de Aristóteles, que es una de las ideas centrales de su obra Ética a Nicómaco, no se trata de un punto medio aritmético o de una mediocridad entre extremos, sino de la proporción adecuada y necesaria, de un equilibrio dinámico que depende de la situación, de la naturaleza de la acción y del individuo que actúa. El camino del medio no es un cálculo matemático ni un corazón tibio, es una síntesis superadora entre dos extremos, en este caso dañinos. Por eso, muchos han interpretado a Escila y Caríbdis como personificaciones de opuestos destructivos. Por ejemplo, podemos imaginar a la cobardía como el defecto, a la temeridad como el exceso y a la valentía como el camino del medio entre ambos. Pero sea cual sea la equivalencia, ya que literalmente son infinitas, Ulises debe transitar una estrecha vía del medio que incluye un sacrificio de su parte, los 6 compañeros, y donde cualquier desvío sería fatal. Circe le había advertido de no intentar luchar contra Escila porque hacerlo solo provocaría perder más hombres. Para seguir adelante es necesario el autosacrificio. Muchas veces es preferible soportar una pérdida menor para evitar que el viaje sea truncado. Acá podemos ver también el principio de dejar ir ciertas cosas de nosotros, viejas creencias, hábitos, para evitar perder algo más fundamental, el sentido del yo, la cordura, vivir la vida despiertos. Otro simbolismo presente es que Escila ataca desde las alturas, mientras que Caríbdis está bajo el mar creando turbulencias y devorando. Como sabemos que Homero no deja nada al azar, si tenemos que hacer un paralelismo entre las dos formas de perdición que acechan, estas serían la muerte por arriba y la muerte por abajo. Ulises opta por el lado de Escila, arriba, para salvarse de Caríbdis, abajo, lo que podría leerse como preferir una herida consciente, ver a sus compañeros morir ante sus ojos, lo cual le duele pero lo asume conscientemente, a una pérdida inconsciente total, es decir, ser engullido sin remedio por el monstruo de las profundidades. Esto resuena con la idea de que es mejor enfrentar o aceptar un dolor consciente y aprender de él que ser arrastrado por las turbulencias del inconsciente a una destrucción completa. Y finalmente algo muy importante, que durante esta prueba Ulises no puede ser el héroe salvador, no hay un monstruo al que matar con la espada. Así, el buscador aprende a diferenciar cuándo luchar y cuándo soportar estoicamente. Tras escapar de Escila y Caríbdis, Ulises y sus compañeros llegan a la isla de Trinacia, donde pastan los famosos rebaños sagrados de Helios, vacas y ovejas de pelaje brillante cuidadas por las hijas del dios Sol, Lampetia y Faetusa. Ulises, recordando la advertencia de Tiresias, insiste en no detenerse, pero los compañeros estaban exhaustos y le suplicaban parar para descansar en tierra firme. A Ulises no le queda más remedio que acceder, pero bajo la condición de que nadie toque a las vacas sagradas, porque Helios las valora sobre todas las cosas. Les recuerda que van a desembarcar en un lugar marcado por lo divino y custodiado por potencias sobrenaturales. Los compañeros le dicen que no hay problema, le juran obediencia y atracan la nave. Sin embargo, los vientos contrarios soplan sin cesar y quedan confinados en la isla por mucho tiempo más del esperado. Las provisiones se agotan y comienzan a pasar hambre. Así que Ulises se interna en el bosque para orar a los dioses en busca de ayuda, pero el cansancio lo vence y se queda dormido. Mientras Ulises duerme, los hombres deciden quebrantar el juramento. Dicen lo siguiente: morir de hambre es el peor destino. Mejor sacrificar algunas vacas a los dioses y luego, si Helios se venga, asumiremos la muerte en el mar, que al menos será más rápida. Los marineros sacrifican algunas vacas sagradas en honor a Helios y luego las cocinan y se las comen. Cuenta Homero que las vacas, aún muertas, mugían y sus pieles se retorcían en el suelo.
señales siniestras que los hombres no lograron comprender. Cuando Ulises despierta, horrorizado descubre lo que hicieron, pero claro, ya es demasiado tarde. Lampetia, la hija de Helios, había volado a informar a su padre el Sol de la profanación, y Helios, enfurecido, le exige a Zeus que castigue a los transgresores o que él mismo bajará al Hades y alumbrará entre los muertos, es decir, dejará de brillar en el mundo de los vivos. Así que Zeus promete fulminar la nave de Ulises con su rayo. Los hombres, desconociendo la inminente justicia divina, comen la carne prohibida durante 6 días. Al 7º día zarpan, incluso con cierta tranquilidad, al ver que habían disfrutado las vacas y no les había pasado nada, pero apenas se alejaron de la isla, comenzó una tormenta tan intensa que llenó de terror los corazones de los marineros más veteranos. Un rayo de Zeus partió el barco en 2 y fueron arrojados al mar en medio de las olas gigantes. El resultado, todos murieron ahogados. Solo Ulises, que no participó del sacrilegio, sobrevivió aferrándose a los restos del mástil y flotando a la deriva. Así se cumple la profecía de Tiresias. Por profanar las vacas del sol, Ulises pierde su nave y a los últimos de sus compañeros. Veamos, en un nivel simbólico, Trinacia representa la última frontera entre el orden divino y la necesidad humana. En esta prueba, el hambre, es decir, los instintos primarios, se enfrentan a la fidelidad a lo sagrado. La isla funciona como un tabú arquetípico. La carne prohibida es semejante al fruto del mito del Edén o a las manzanas de oro en los mitos indoeuropeos. Lo que está en juego es la relación entre el ser y lo sagrado, entre la supervivencia momentánea y el respeto a un orden divino. Como todo tabú arquetípico, es la prueba final de la tentación y de la desobediencia. Al comerse las vacas, los compañeros de Ulises cometen un acto de ibris suprema, apropiarse de lo que le pertenece a la divinidad. Prefieren la supervivencia material inmediata a una vida espiritual eterna. El mensaje parece ser que hay leyes cósmicas que funcionan de determinada manera y por mucha necesidad que se tenga, violarlas trae consecuencias. Ulises había advertido, había rogado y había tomado las precauciones, pero nuevamente se descuida, se duerme, como le pasó con el odre de Eolo, y aflora la debilidad humana. Los hombres sucumbieron a la necesidad e hicieron lo que sabían que estaba mal con la esperanza ilusoria de que no hubieran consecuencias. Por el contrario, la reacción de Helios fue inevitable. Incluso amenaza que si no se castiga el sacrilegio, la luz misma del sol se negaría a brillar sobre el mundo. Y esta alegoría, importantísima, señala un concepto que se encuentra en varios misterios antiguos. El orden ético y el orden natural son uno. La armonía cósmica depende de respetar ciertos principios. Al matar las vacas, los hombres simbólicamente apagan un poco el sol, es decir, alteran el equilibrio universal. El equilibrio contesta y Zeus interviene inmediatamente para restablecerlo con un golpe fulminante y destructivo. Y acá tenemos otro aspecto simbólico importantísimo, y en este caso análogo en distintas culturas, y es el rayo, que es destructivo y aterrador, sí, pero que también ilumina la noche por un segundo y trae consigo el fuego. Entonces, la destrucción de la nave por el rayo simboliza cómo la envoltura final del buscador es destruida y finalmente tenemos a un pequeño hombre flotando en la inmensidad. Ahora Ulises está solo y librado a su suerte. Ha perdido todo, su reputación, sus bienes, sus compañeros. El gran general, el estratega, ahora es un náufrago desconocido, un paria. Es una purificación forzada, una caída simbólica al fondo. Pero no ha perdido ni su alma ni su voluntad, así que no se deja ir. Primero se aferra al mástil, a su eje, y después improvisa una especie de balsa con los pedazos de madera que flotan. Así pasa días a la deriva, arrastrado por las corrientes y los vientos que le manda Poseidón, que todavía lo odia por haber cegado a Polifemo. Finalmente llega exhausto a la isla llamada Ogygia, y ahí es encontrado por Calipso, una ninfa inmortal que lo rescata, lo alimenta y le ofrece refugio.
Calipso lo cautiva y lo toma como amante. Incluso con el tiempo se enamora de Ulises y desea hacerlo su esposo. No le da medios para que pueda partir y le promete que si se queda con ella, le otorgará la inmortalidad y la eterna juventud. Ulises, sin embargo, aunque agradecido con Calipso, se pasa los días sentado en un acantilado, llorando y recordando a su patria, a su mujer y a su hijo. Pese a la oferta de inmortalidad, Ulises siente que sin Ítaca y sin su reina Penélope, nada vale la pena. Prefiere morir mortal en su hogar verdadero que vivir eternamente en un exilio dorado. Y así es que pasa casi 7 años atrapado en la isla de Calipso. Pero Ulises, desde la guerra, tenía una diosa protectora. Veamos, Ulises no fue ni el más fuerte ni el mejor guerrero de los aqueos que sitiaron Troya, pero sí fue el más astuto e ingenioso, y estas cualidades eran el dominio de una diosa que lo veía como su reflejo en el mundo de los mortales. Por supuesto, se trataba de la señora de la sabiduría y de la guerra, Atenea. La diosa, preocupada por su protegido, quiere ayudarlo, pero Ulises está fuera del mundo de los hombres, aislado en un rincón divino, así que Atenea se presenta ante Zeus y le recuerda que su protegido lleva años retenido y que ya es hora de permitirle continuar su viaje. Gracias a esta súplica, la sabiduría es la hija preferida de Zeus. Este envía a su mensajero Hermes con una orden para Calipso. Debe liberar a Ulises y ayudarlo a marchar, porque ese es el decreto del destino. A regañadientes Calipso obedece, no sin antes quejarse de que a los dioses varones se les permite tomar mortales como amante, pero si una diosa hace lo mismo, los olímpicos la castigan o la censuran. Pero finalmente informa a Ulises y le da materiales y herramientas para construir una balsa, además de provisiones y de un viento favorable. Entonces, la estancia de Ulises con Calipso es un episodio de introspección y prueba pasiva, muy diferente en tono a los peligros anteriores, pero igual de crucial en su simbolismo. Calipso representa la tentación de la complacencia espiritual que detiene el avance. Su nombre en griego, Calipso, significa la que oculta. Ella oculta a Ulises del mundo y al mundo de Ulises. Es la imagen de la falsa iluminación o del refugio estéril. Ofrece inmortalidad que suena a logro máximo, pero que sería en cierto modo vacía, una vida eterna sin hogar, sin identidad y sin trascendencia real más allá del tiempo. Acá el mensaje parece girar en torno a lo valioso y necesario que es aceptar la condición mortal de los humanos y de cómo ésta conecta con la resolución de la obra. Vivir como consorte de una diosa en un paraíso y por toda la eternidad suena maravilloso, es casi inapelable, pero implicaría el olvido total de su verdadera misión y de su identidad. Significaría truncar el viaje iniciático y el regreso a la patria verdadera. Podemos compararlo a ciertas etapas avanzadas en la meditación o en la búsqueda o en determinados caminos donde se alcanza cierta paz o se desarrollan habilidades poco comunes. Se hace presente la tentación de permanecer ahí, estancado en la albedo y renunciando a seguir creciendo o a cumplir su propósito en el mundo. Calipso es esa semi-iluminación todavía egoica. Un estado de dicha solitaria apartado del mundo, cercano a la elevación, pero todavía estéril. Ulises, en cambio, siente la llamada del hogar y acepta gustoso esa mortalidad y todo lo que viene con ello. Ulises quiere coronar la obra, no quiere quedar congelado en una etapa superior pero incompleta. El transcurrir de 7 años también es simbólico. El número 7 suele asociarse a los ciclos perfectos. Quizás Ulises necesitaba ese periodo de reposo contemplativo después de tantos sufrimientos para asimilar lo aprendido y madurar internamente la certeza de su deseo por terminar el viaje, por reintegrarse con la totalidad. Por su parte, el comentario de Calipso sobre las diosas que toman mortales como amante, de tener una segunda lectura, puede estar relacionado con que las divinidades femeninas están asociadas con lo telúrico, lo inconsciente, lo que irrumpe desde el interior, deseo, atracción, seducción e intenta quebrar las fronteras de lo consciente.
En este sentido, que las diosas quieran a mortales es un gesto de descenso y de unión con lo humano que rompe la jerarquía solar reguladora consciente. Es la irrupción de lo inconsciente en la vida del hombre, una irrupción que el orden olímpico, solar, regulador, consciente, reprime o sanciona. Como fuese, Calipso es una prueba de discernimiento. ¿Qué es la verdadera inmortalidad? En el contexto de la mítica heroica de la Odisea, la inmortalidad no es vivir para siempre, sino la gloria imperecedera de ser recordado como el o la que buscó cumplir su destino. Liberado de Calipso, Ulises parte en una balsa improvisada. Poseidón intenta matarlo una vez más con una tormenta y destruye la balsa, pero una deidad marina, Leucotea, la diosa blanca, se compadece de él y le da un velo mágico. Le dice que si lo ata fuerte a su pecho y nada con todas sus fuerzas sin mirar atrás, alcanzará tierra firme. Aún así, el mar lo arrastra durante 3 días y 3 noches. Poseidón lo sigue acosando, pero entonces su patrona, Atenea, interviene nuevamente. La sabiduría calma las tempestades marinas, y lo conduce hacia Esqueria, la tierra de los feacios. Ulises sale de las aguas desnudo, agotado y cubierto de sal. Ahí el náufrago es encontrado en estado deplorable por la princesa Nausica y sus doncellas, que al verlo se asustan. Pero al escucharlo, la princesa queda impresionada por su nobleza y valentía y decide socorrerlo. Le da ropas, alimento y lo guía hacia el palacio de su padre, donde Ulises recibe la hospitalidad del rey y lo ayudan a retornar a Ítaca. Este naufragio final y el rescate por la gracia de las diosas es un bautismo, donde el héroe renace de las aguas sin nada propio, para ser auxiliado por fuerzas benevolentes que lo ayudan a llegar a destino. Los feacios le ofrecen una nave mágica tripulada por sus mejores marineros. Esta nave tiene la particularidad de moverse casi sola, de leer el punto de destino directamente de la mente de los hombres y de ser rapidísima. Esotéricamente, los feacios son vistos como una escuela o corriente que asiste al buscador y lo ayuda a llegar a su destino. De hecho, Esqueria es visto como un lugar utópico. Los feacios son cercanos a los dioses, manejan tecnologías maravillosas y son hospitalarios y justos. Es como si tras probar su valor y pureza, Ulises fuera digno de ser tratado como uno de ellos. Le brindan regalos, respeto y finalmente un pasaje directo a Ítaca. El héroe vuelve al hogar. Finalmente Ulises llega a Ítaca después de 20 años de guerra y viajes. Este momento es profundamente simbólico. Homero nos dice que cuando la nave mágica llega a Ítaca, Ulises está dormido y los feacios lo dejan en la playa mientras él sueña profundamente. La imagen es casi ritual. Lo acuestan suavemente sobre la arena, dejan a su lado cofres con regalos y parten sin despertarlo. Para Ulises es como si hubiera sido transportado por manos invisibles, sin ser consciente de que está dando el paso final de su viaje. Homero nos dice que cuando abre los ojos, Ulises no reconoció la tierra patria, porque Atenea había cubierto el lugar con niebla, es decir, no solo porque su mente está confusa después del sueño, sino porque la diosa deliberadamente cubre a Ítaca con un velo. La isla está irreconocible, Ulises la contempla pero le parece extraña, como si fuera un país desconocido. Este es un recurso narrativo clave que habla de la profundidad con la que fue compuesta la Odisea. Homero no permite que el héroe regrese instantáneamente. Sí, ha llegado a Ítaca, pero todavía no ha terminado de regresar. Primero debe pasar por la prueba del reconocimiento, la anagnórisis, cuando el héroe descubre finalmente su verdadera identidad y la naturaleza de sus circunstancias. Y esto solo es posible con la ayuda de la diosa de la sabiduría. Es Atenea, luego de una breve escena, la que quita el velo de bruma y le confirma que se encuentra en Ítaca. Ulises se regocija y besa el suelo del hogar, y ahora comienza la fase final de su periplo, la recuperación de su reino usurpado y la reunión con su familia, es decir, purificación y unión.
Si todo el viaje fue una alegoría de la transformación del alma, el retorno al hogar significa reintegrar esa alma transmutada en la realidad cotidiana, restableciendo el orden justo y la armonía, y colocando cada pieza del rompecabezas en su lugar. Ítaca, en ausencia de Ulises, se encontraba en el caos. Los nobles de las islas cercanas, los pretendientes, se habían instalado en el palacio esperando casarse con su supuesta viuda, Penélope, y abusando de la hospitalidad. Devoraban los bienes del rey, le faltaban el respeto a la reina y planificaban matar al hijo de Ulises, Telémaco, para engendrar sus propios herederos. Penélope llevaba años resistiendo con inteligencia y fidelidad, tejiendo y destejiendo una mortaja como excusa para aplazar su decisión de elegir un nuevo marido. Telémaco, que ya era un joven, inspirado por Atenea, había ido recientemente a buscar noticias de su padre y volvió a Ítaca poco después que Ulises. El rol simbólico de Penélope es importantísimo porque no solo es la esposa fiel, encarna a una faceta o a algo muy cercano al principio femenino de la manifestación. El mundo que cobra forma y se sostiene regido por el tiempo. Su telar sostiene el tiempo de Ítaca mientras el héroe vaga. Teje de día, deshace de noche. Inhala con el día, exhala con la noche. Este gesto doble ordena y desordena, creando un balance dinámico que convierte al telar en el reloj que marca el paso del tiempo en la aventura del héroe. El reino permanece en un ciclo que parece eterno porque su tejido no acaba hasta que el héroe no regrese. En cierta forma, el único propósito del tejido es el viaje, la transformación y el regreso del héroe. Entonces Atenea ayuda a Ulises a trazar un plan, lo disfraza de mendigo anciano para que pueda entrar a su propio palacio de incógnito y evaluar la situación. Ulises acepta esta apariencia humilde, muestra de su dominio de sí mismo y postergando cualquier reacción impulsiva o orgullosa en favor de una estrategia inteligente. Cuando llega a su casa ocurre uno de los momentos más simbólicos, el reconocimiento por parte de Argos, el perro viejo de Ulises. Argos, lleno de años y abandonado, huele al mendigo y reconoce inmediatamente a su amo, alza la cabeza y le mueve la cola. Ulises contiene las lágrimas para no delatarse y tras el encuentro, Argos muere feliz. El perro está inaugurando la cadena de reconocimientos. En términos homéricos, el verbo clave es noein, que quiere decir notar, captar con el nous. El primero en ejercer ese nous no es el hijo, ni la esposa, ni los sirvientes, sino un viejo perro de casa. Argos, símbolo de la intuición natural y del instinto, no es engañado por el disfraz, por la ilusión, sabe que es Ulises. El poema, por un instante, entrega la autoridad del discernimiento a lo instintivo. Argos es el primero en reconocer que el rey ha vuelto y una vez cumplido su propósito de aguantar hasta el retorno, muere en paz al ver restaurado el orden. Inmediatamente Ulises se dirige a la cabaña de Eumeo, un siervo fiel que no lo reconoce pero lo acoge bondadosamente. Ahí se encuentra con Telémaco, porque Atenea también lo había guiado hacia la cabaña. Padre e hijo tienen un emotivo reconocimiento. Atenea le devuelve a Ulises por un momento su apariencia verdadera y Telémaco, asombrado, abraza a su padre. Ulises le dice que debe guardar el secreto y juntos comienzan a planear cómo derrotar a los pretendientes. Telémaco es una pieza indispensable. De hecho, Homero le dio su propio arco dentro de la Odisea, los 4 primeros cantos, conocidos como la Telemaquia. Ahí se cuenta cómo desde su infancia fue instruido por Atenea, que se transforma en su mentora, le da seguridad para que hable en la asamblea y lo empuja a viajar a Pilos y a Esparta en busca de noticias de su padre. Esta pedagogía divina da pie a todo lo que seguirá, por lo que la telemaquia simboliza los antiguos ritos de paso de la niñez a la adultez. Y si lo llevamos al terreno simbólico más profundo, hay varias lecturas, pero quizás la central sea que Telémaco funciona como la pieza intermedia del triángulo. Penélope administra el tiempo de lo manifiesto, Odiseo encarna la inteligencia errante que conquista formas y Telémaco es el canal de transmisión o el nexo entre ambos. Como dijimos, la Odisea misma empieza con Telémaco buscando a Ulises para que regrese con Penélope.
En esa secuencia, Telémaco representa el principio de la transmisión, el puente por el que la inteligencia del padre y el tiempo custodio de la madre se vuelven futuro. Asimismo, él es el futuro y literalmente el primer eslabón de la cadena de transmisión de la familia. Me encantaría relatarles la telemaquia, pero no me quiero ir por las ramas, quizás lo hagamos en otra ocasión. Como fuese, la figura de Ulises, transfigurado en un mendigo, es muy rica en simbolismo, es la imagen viva de la anulación del ego. Tras todo su periplo, Ulises vuelve a Ítaca como un nadie. Esto cierra el arco. Para reclamar su identidad más alta, rey de Ítaca, esposo, padre, Ulises pasa primero por la deconstrucción absoluta de su identidad y estatus social. Ahora es un pordiosero anónimo. La historia parece decirnos que el héroe debe dominar su ego para manifestar su logro. Esto posibilita el retorno. Él sigue poseyendo las mismas virtudes más las nuevas posibilidades que le brinda su dominio egoico. En la historia le permite probar la lealtad y el carácter de cada uno de los habitantes del palacio bajo esta forma humilde. Quienes lo tratan con misericordia demuestran su piedad y quienes lo desprecian y maltratan demuestran su vileza. Esta dinámica sirve para que la posterior justicia de Ulises esté moralmente fundamentada, le permite ver con sus propios ojos quién es digno y quién no. En clave esotérica, el dominio del ego permite comprobar qué elementos interiores son acordes a la verdad y cuáles están usurpando el control, ya que los pretendientes podrían interpretarse como las pasiones desordenadas, los pensamientos negativos, los falsos yoes que se han instalado en el trono del alma en ausencia de la voluntad. Finalmente llega la hora de la justicia. Penélope, influenciada también por Atenea, decide organizar una prueba entre los pretendientes. Quien pueda tensar el enorme arco de Ulises y disparar una flecha atravesando las argollas de 12 hachas en fila, será digno de casarse con ella. Ninguno de los jóvenes arrogantes logra siquiera tensar el arco, porque no tienen la fuerza ni la destreza del verdadero héroe. En medio de la prueba, el mendigo Ulises pide intentarlo. Los pretendientes se indignan, niegan, se oponen y dicen que es un insulto, pero Penélope lo permite. Ulises toma su viejo arco, con calma lo tensa sin esfuerzo, lo prueba y dispara la flecha que atraviesa limpiamente los 12 anillos. Acto seguido, Ulises da el salto a la acción y dispara otra flecha que atraviesa la garganta del principal pretendiente, Antino, tomándolo por sorpresa mientras bebía vino. Rápidamente se revela quién es con la ayuda de Atenea que le devuelve su apariencia. Entonces comienza una batalla en el salón. Ulises, con el apoyo de Telémaco y 2 sirvientes, masacran a los pretendientes encerrados ahí. A pesar de ser muchos contra pocos, la veteranía de Ulises y la protección de Atenea decantan la pelea. Algunos suplican misericordia o culpan a Antino, pero Ulises está implacable. Considera justo exterminarlos por su arrogancia, las faltas de respeto a Penélope y sus planes de matar a Telémaco, de matar al futuro. Esta escena tiene el carácter de una purificación sangrienta. El hogar, mancillado durante años, debe limpiarse de esa corrupción. De hecho, tras la batalla, ordena purificar la casa con azufre y fuego. La escena de la venganza de Ulises a veces se lee en clave esotérica como la transformación final de los elementos caóticos que habitan en el alma. Los pretendientes representan las pasiones desordenadas que usurpan la morada interior. El arco se presenta como un instrumento de virtud o de gracia. Solo el verdadero señor del alma puede tensarlo, porque solo él tiene el derecho y la fuerza espiritual. Ulises, eliminando a los pretendientes, es una representación metafórica de la purificación interior de los apetitos y las emociones desordenadas, de los falsos señores que esclavizan el alma. Después de la iluminación, el maestro interior, Ulises, elimina sin piedad a todos los falsos yoes y defectos personificados que habían ocupado la casa en ausencia de la sabiduría. A los que les resulte familiar, en términos yógicos, es el desmantelamiento de los samskaras negativos. Homero presenta a los pretendientes con características que los hacen equivaler a vicios. Por ejemplo, Antino es violento y burlón, simboliza la ira y el orgullo. Eurímaco es mentiroso y manipulador, es decir, representa al engaño, etc.
Ulises no negocia con ellos, simplemente los erradica, lo cual sugiere que en la etapa final del proceso iniciático no se negocia con las partes corruptas de uno mismo, deben ser trascendidas o simbólicamente destruidas. La flecha atravesando los 12 anillos es una imagen repleta de contenido iniciático antiguo. En el mundo griego y mediterráneo, el 12 era una cifra de totalidad cósmica y de orden, una estructura arquetípica. Por eso, los griegos antiguos tenían 12 dioses olímpicos, las 12 pruebas de Heracles, etc. Y más tarde, en épocas helenísticas, 12 signos zodiacales, 12 meses, 12 horas del día y 12 horas de la noche. Pasar la flecha a través de 12 anillos es una prueba de conocimiento sobre el ciclo completo de la realidad. Odiseo no solo vence a sus rivales, sino que alinea lo cósmico. La flecha se transforma en un eje. En la numerología pitagórica, el 12 se reduce a 3, símbolo de síntesis, equilibrio y plenitud. El 12, entonces, no es una suma de elementos, sino un círculo cerrado que remite al retorno y al origen. Atravesar los 12 anillos es el acto de manifestar la unidad en medio de la multiplicidad. Esos 12 anillos son como puertas o estaciones que el iniciado debe atravesar. Odiseo, al pasar la flecha por todas esas casas, realiza una travesía condensada. Es como si su viaje errante por mares y tierras, luchando contra tormentas y monstruos, lo hubiera preparado para ese único momento, para ese solo acto, que es una recapitulación simbólica de sus pruebas anteriores. Cada anillo es un sello que prueba que él es el señor de su casa y que ha completado el ciclo iniciático. De hecho, todas las pruebas de su viaje suman exactamente 12. Durante la batalla, Penélope se había recluido en su habitación y cuando baja se encuentra con Ulises victorioso. Pero acá ocurre algo notable. Penélope no lo reconoce de inmediato. Aunque Telémaco le asegura que es él, Penélope desconfía, pensando que podría ser algún dios disfrazado jugándole una treta. Ulises, cansado y cubierto de sangre, también la mira con incertidumbre. Atenea entonces obra otro prodigio, lo toca con su varita y lo vuelve a embellecer, joven y radiante como en sus mejores días. Aún así, Penélope cautelosa le propone una prueba final. Ordena a su doncella que saque del dormitorio el gran lecho nupcial y se lo prepare al invitado. Ulises reacciona al instante, explica que eso es imposible porque él mismo construyó ese lecho alrededor de un olivo. Nadie podría moverlo a menos que lo talara. Al oír que el mendigo conoce este secreto, que solo ella y su marido podían saber, Penélope por fin se lanza a abrazarlo y llora de alegría. Y este reconocimiento final de Penélope es la culminación no solo emocional, sino espiritual de la Odisea. Penélope simboliza la parte más elevada del alma de Ulises, o incluso hasta la chispa divina misma, que había permanecido fiel e intacta esperando su regreso. Su escepticismo inicial puede interpretarse como que esa sabiduría interior no se entrega hasta estar completamente segura de que el proceso de transformación es auténtico. Ella prueba a Ulises con el secreto del lecho matrimonial. Este lecho, anclado a un árbol de olivo alrededor del cual la casa misma fue construida, es un símbolo potentísimo. Es el eje inamovible de la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino del ser, el matrimonio alquímico de Ulises y Penélope. El lecho nupcial árbol que arraiga a la pareja a la madre tierra simboliza la unión del alma y el espíritu en el cuerpo. El rey y la reina que se reúnen en la cámara nupcial hermética. Cuando por fin se abrazan, el poeta Homero relata que tan dulce como la tierra para los náufragos que Poseidón hunde, así de dulce le fue su abrazo. Porque evidentemente está hablando de la gran unión y comparando a Ulises con un náufrago que al fin toca tierra firme. Esto cierra el ciclo del viaje. Ítaca y Penélope era la tierra firme anhelada y Ulises ahora deja de ser un náufrago emocional, ha llegado a puerto seguro en los brazos de su amada. Es el momento de iluminación plena en que las dualidades, después de un arduo viaje, se encuentran y se reconcilian en la complexión y la unidad.
Con los pretendientes muertos quedaba el riesgo de las represalias de sus familiares, que de hecho acuden a vengarse, pero Atenea interviene una última vez para detener la batalla y hacer que ambas partes se juren la paz. Así termina el poema, con la paz restablecida por la sabiduría, una alegoría clara de que la restauración del orden no es solo personal, es cósmica y por lo tanto también es social. Cuando el rey legítimo retorna, el caos cesa. Cuando el yo superior retoma el mando del poder, todas las energías internas se encuentran en su sitio y reina la justicia divina. Ulises, después de tanto vagabundear, se ha convertido en un rey sabio. Ya no es el joven que partió a la guerra de Troya, es un iniciado en los misterios de la vida que conoce las leyes invisibles, que se ha dominado a sí mismo y que ha reordenado su microcosmos, su reino. Se ha reencontrado con Penélope y Telémaco, el futuro, está preparado para reinar algún día siguiendo el ejemplo de su padre. Ulises, el héroe de 1000 batallas, el vagabundo, finalmente descansa en el centro de la rueda. La Odisea, leída como hemos hecho, se revela como mucho más que un poema épico de aventuras. Es un verdadero mapa iniciático cifrado en la forma de mito. Cada episodio, desde la partida de Troya hasta la purificación final de Ítaca, fue compuesto hace casi 3000 años para marcar las etapas del camino del despertar y la realización interior. Los griegos arcaicos veían en Ulises un ejemplo del alma que pasa por pruebas purificadoras, iluminadoras y unificadoras. Posteriormente, las corrientes pitagóricas, neoplatónicas, herméticas e incluso gnósticas adoptaron esta interpretación. Ulises, Odiseo, se transformó en el símbolo del hombre universal en su peregrinaje de retorno a la unidad. La Odisea es, en definitiva, una alegoría de la aventura de buscar la verdad, despertar y vivir conscientemente. Nos dice que la vida es un viaje sagrado en el que habremos de enfrentar placeres engañosos y terrores abrumadores, pero que obrando adecuadamente y aprendiendo de nuestros errores podemos hallar el camino de vuelta al estado de plenitud del que provenimos. Ulises tardó 20 años, pero llegó. Un ejemplo que intentó enseñar a no ceder a lo que aparta de la verdadera esencia y a usar la astucia del espíritu contra la fuerza bruta de la materia. Y sobre todo, inspirar la idea de que ninguna melancolía del alma queda sin respuesta. Por más largo que sea el vagabundeo por los mares de la vida, la Ítaca interior espera fielmente. Gracias por haberme acompañado hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Gracias de corazón a los mecenas de Patreon por auspiciar al canal y hacer que este contenido esté disponible para todos, y un abrazo para toda la comunidad. Hasta la próxima.